Y bueno amigos, en hora y media aproximadamente arranca ese partido de ida de cuartos de final de la UEFA Champions League, que bueno, nos va a dejar seguramente una sensación ya bastante más avanzada de lo que puede ocurrir en el Etihad. Vamos a ver qué es capaz de hacer el Real Madrid. Por cierto, ya hace unos minutos se conoció el 11 para este partido, en el que bueno, va a estar finalmente Tchouaméni como central, para desgracia de Nacho, como para decirlo de alguna manera, porque al final es una situación complicada, teniendo en cuenta que Tchouaméni seguramente no llevará 10 partidos jugando de central y que Ancelotti haya confiado más en Tchouaméni. Pues bueno, no tengo ni idea. En fin, vamos a analizar unas cositas que me he encontrado. Vamos a ver la imagen de la llegada del autobús del Real Madrid, porque es algo que siempre me emociona, seguramente a muchos de ustedes también. Vamos a ver a los amigos del Manchester City que ya están en las calles de Madrid, evidentemente desde ayer. Y bueno, vamos a analizar unas cositas muy interesantes. Les voy a pedir lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video. Ya estamos aquí con los nervios de punta. Así que nada, sin mucho más cuento, pues damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas, y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, muchachos, vamos a repasar varias situaciones que me he encontrado y que me han parecido más que interesantes. De verdad que lo del autobús es extremadamente increíble. Quiero que hablemos rápidamente de un temita porque me ha llamado mucho la atención. Quiero que veamos lo que se dice en Inglaterra sobre el tema del techo retráctil del Bernabéu, que bueno, finalmente la UEFA ha autorizado de que se pueda jugar con el mismo cerrado. Entonces esta gente pues ha dicho algo que me pareció curioso, de verdad me pareció bastante curioso, y quiero que lo veamos porque bueno, van de sobrados y después andan con unas cobardías increíbles. Vamos a escuchar este clip porque me pareció sumamente interesante. The Spanish side have asked for permission from UEFA to close the retractable roof at the Bernabéu in order to enhance the atmosphere inside the stadium. Esa posibilidad de que el Bernabéu sea una caldera ocupa titulares en Inglaterra. El Real Madrid quiere cerrar el techo para crear un ambiente intimidante. El Madrid hace una solicitud a la UEFA para conseguir ventaja. Porque además temen al equipo de Ancelotti. Which team is favorite? Real Madrid would always be favourites. They're playing better this year probably than last year. It's a more difficult tie than last year. Asumiendo también que este City no es el mismo. Man City themselves have regressed. Y viendo a su compatriota como el máximo peligro. Bellingham ya ha eclipsado a Beckham en el Real Madrid. Bellingham, of course. I mean, what a player. Bueno, ahorita lo que les estaba diciendo, que supuestamente el Real Madrid, por decidir cerrar la cuestión esta del techo retráctil, pues evidentemente está intentando conseguir una ventaja. Bueno, vamos a ver si finalmente, ojalá, pero me parece ridículo que de verdad estemos hablando de esto. Esta gente, yo definitivamente no sé de qué me está hablando. Al final esto es algo normal. Ellos utilizarán sus armas en su estadio, que bastante fuerte es realmente el Manchester City en este estadio. Es como que el Madrid venga a quejarse de que no pudo ganar en el Metropolitano porque los aficionados aprietan mucho. Es que es una cosa increíble, pero bueno, no me extraña realmente. Sí me llama la atención de verdad que hay bastante respeto para el Real Madrid en esta situación, y que fuera de España, por muchas cosas estúpidas que se digan dentro de España, el respeto es increíble y total. Quiero que ahora veamos lo de los hinchas del Manchester City, muchachos, porque de verdad esta previa se puso interesante. Fíjense lo que está aquí encendido. Increíble. Les digo algo. Una de las cosas que les comentaba el otro día, porque bueno, en teoría lo que dice aquí básicamente es que son los actuales campeones, que no sé qué, que no sé cuál. Bueno, me parece bastante normal, pero no sé, tengo la sensación de que tengo unas ganas increíbles de que pongamos a todos estos en su sitio, sobre todo el temita este de Josep María Guardiola, que bueno, saben que no es de mis personajes favoritos definitivamente, pero de verdad, y se lo dije el otro día, no recuerdo si en este canal o en el otro, muchachos,
el Madrid no solamente se está jugando un pase a unas semifinales en una eliminatoria de Champions, prácticamente puede ser la última bala para salvar ese prestigio que tiene el Real Madrid en la actualidad de ser el único equipo que ha sido capaz de revalidar el título de la UEFA Champions League desde que está denominado de esta manera, desde que está este formato. Así que me parece que este eliminatorio tiene unos condicionantes importantes. Estoy un poco de acuerdo con lo que escuchamos hace un momento, que este Manchester City tal vez no es tan imponente como el del año pasado y que el Real Madrid evidentemente no es tan, tal vez juega un poco mejor o tiene otros argumentos para pensar que pueden hacer bastante daño a este Manchester City. Veremos, porque evidentemente en la baja de Walker se suman varias cositas. O sea, yo la verdad creo que el Madrid debería sacar un resultado importante el día de hoy. Vamos a verlo el video del bus ya para ir finalizando, porque bueno, no quiero que se me haga muy largo el video, algo relajante para antes del partido intentar calmar los nervios que seguramente muchos de nosotros sentimos. Y yo creo que ver este tipo de imágenes de cómo se recibe un equipo de verdad no pasó con el Leipzig, evidentemente, porque seguramente el aficionado no lo veía como un partido excesivamente clave, pero yo creo que esto es una absoluta locura. Vamos a verlo. La llegada del Madrid. Van a alucinar cuando vean lo que hay montado. Me imagino, por ejemplo, el caso de Bellingham. Creo que es este año se hicieron ¿cuántos fichajes? Bueno, José Lu ya lo habrá visto seguramente por televisión. Arda Güler, Bellingham, estos futbolistas que están viviendo esta noche por primera vez deben estar absolutamente enloquecidos. Y eso me espera. Increíble.
¿Qué quieren que les diga? Emocionante, increíblemente absurdo lo que acabamos de ver. Es una grandeza absoluta, de verdad. Lo que me genera curiosidad, me impacta también en gran medida, es pensar que un alto porcentaje de estos aficionados ni siquiera van a entrar al estadio, muchachos. Es decir, van a estar allí afuera del estadio transmitiéndole a los chicos esa sensación de que, bueno, no se les olvide quiénes somos, no se olviden que este escudo debería ser lo más grande de sus carreras y deberían defenderlo como tal. O sea, es que es de locos, es increíblemente de locos. Esto de la llegada al Bernabéu siempre es algo que me ha impresionado muchísimo. Tiene que ir al autobús ahí a paso de tortuga por la increíble cantidad de personas que hay, incluso en esa pequeña calle. Es de locos, de verdad. No hay creo que señal más alta de grandeza que la que acabamos de ver. Seguramente podrán haber algunas comparaciones, pero creo que no hay debate. Algunas comparaciones perfectamente como la del Liverpool, creo que se puede hacer. Liverpool y Anfield también es increíble. Pero creo que todo el mundo del fútbol en general está de acuerdo que lo que pasa en el Bernabéu no pasa en ningún otro lado y se siente desde las horas previas. De verdad, es absolutamente increíble. Vamos a ver, esperemos que los chicos, los muchachos, los futbolistas, los cracks puedan corresponder a todo este amor que le hemos estado dando los que están ahí cerca, como los que estamos a kilómetros de distancia, y puedan sacar un resultado interesante, que nos puedan regalar una Champions más antes de intentar colocar una nueva dinastía con seguramente el verano que parece que se quiere preparar Florentino Pérez. Estoy emocionado, que las palabras ni siquiera me salen de manera correcta, pero definitivamente esto es algo increíble. Pese a ser prácticamente el único madridista de mi familia, más me voy a arrepentir. Creo que elegí el lado correcto de la historia por muchísimas cosas, pero este tipo de situaciones como lo que acabamos de ver es lo que más me emociona, me enorgullece y me da la sensación de que la grandeza de esto jamás lo vas a poder comparar. Así que háganme saber sus opiniones en los comentarios. Mañana venimos con más contenido. Por supuesto, si el Madrid gana o saca un buen resultado, vamos a hacer un video interesante de las mejores reacciones, así que por supuesto muy atentos a eso. Like, suscripción, gracias por acompañarme. A la Madrid, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.